Esta es una serie de videos que estoy desarrollando para personas, ejecutivos, altos ejecutivos que ya vienen trabajando conmigo en procesos de transformación personal, o yo preferiría llamarlos procesos de desarrollo ejecutivo o procesos de desarrollo personal. Y personas que también vienen trabajando con la nueva metodología que he desarrollado, que es, el nombre es Evidence-Based Mentoring, que es una forma alternativa al coaching tradicional. Este es el primer video, y este es un primer video introductorio para entender a la organización en la que trabaja el ejecutivo de una manera diferente. El recorrido que vamos a seguir es el siguiente. Primero voy a hablar brevemente de algunas ideas de cómo entendemos o cómo debemos entender o podríamos entender a una organización. La mayor parte de estas ideas, de esta primera parte, son el fruto de mi entendimiento del trabajo del doctor Fernando Flores, aunado a mi experiencia personal. La segunda parte de esta conversación que vamos a tener hoy tiene que ver precisamente con el tema de las conversaciones. Son reconceptualizaciones en algunos casos que he hecho del trabajo del doctor Flores y del trabajo de Michael Hall. Y vamos a finalizar con el tema de los descarriladores que vive un ejecutivo de manera muy breve. Ese es el tema de un siguiente video, que es el segundo video que usted va a ver después de ver este video. Bueno, comencemos hablando de la organización, la empresa. ¿Qué es una organización? ¿Qué es una empresa? Uno de los errores tradicionales, uno de los paradigmas que aún abundan en el mundo organizacional, es el pensar a una empresa como, desde lo más rústico que es, como un edificio a donde uno llega a trabajar por las mañanas y sale por las tardes. Tiene un puesto, está dentro de una nómina y tiene una serie de funciones. Es una metáfora bastante mecánica para entender el trabajo. Esto genera un tipo de visión, de vista, de mirada mecanicista y que no responde a lo que es en realidad desde el punto de vista del desarrollo ejecutivo una organización viviente. Menos aún en un mundo que se está globalizando, en donde necesitamos aprender a tener otra mirada. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría iniciar con la idea de que una organización es fundamentalmente una red conversacional. Una red conversacional. ¿Qué significa eso de que una organización es una red conversacional? Estamos hablando del trabajador no manual. Este es un video dirigido a ejecutivos que son trabajadores no manuales. El trabajador no manual, su trabajo, su productividad, obviamente no se mide en tiempos y movimientos, que es la forma como se mide la productividad en una fábrica. El trabajador no manual tiene otra unidad para medir la productividad, que es la conversación. Entonces, aquí necesitamos darle una connotación diferente a la palabra conversación. Porque entendemos conversación, déjenme dar una definición general, y después vamos entrando en detalles, como algo que hacemos con palabras. Cuando hacemos algo que produce un resultado, a eso le llamamos acción. Entonces, con las conversaciones, el ejecutivo trabaja en el día a día. Hacemos conversaciones a través de estos aparatos, a través del WhatsApp, del iPhone, con otras personas. Hacemos reuniones de trabajo.
hacemos conversaciones vía email, pero tienen un sentido. Tienen un sentido fundamental de coordinar acciones con otros. Todo lo que ocurre en coordinación de acciones con otros. Esta idea suena sencilla, pero es profunda y cambia la manera de ver el trabajo no manual. Todo lo que ocurre porque dos personas se enfrentaron a un problema y frente a ese problema o abrieron o no abrieron una conversación. Y si abrieron una conversación y si tienen competencias conversacionales, que es uno de los temas que trabajamos en mis programas, entonces logran que esa conversación lleve a acuerdos. Cuando se genera un acuerdo y se cumple el acuerdo, entonces el futuro se abre. Es decir, no hay futuro si no hay acuerdos. Futuros deseados, porque hay futuros no deseados, pero hay futuros deseados que solamente se logran si hay acuerdos. Por ejemplo, en una calle de doble vía hay un acuerdo implícito y por eso es posible que los carros vayan en contravía y no se choquen. Hay un acuerdo implícito. En las organizaciones, las personas están trabajando alrededor de proyectos que tienen un objetivo específico y que ayudan al cumplimiento de una estrategia organizacional. Los proyectos no hacen sentido si no hay una estrategia, si no hay una meta a lograr. Los ejecutivos necesitan trabajar alrededor de proyectos. Y para trabajar alrededor de proyectos, aunque estén en diferentes áreas, necesitan coordinar acciones a través de conversaciones. Entonces, una organización es una red de conversaciones, de gente viviente que coordina acciones. Si no hay conversación, no hay trabajo. En la conversación hay dos aspectos fundamentales. Hay un aspecto que es estructural y otro aspecto que es emocional. Hablemos primero del aspecto estructural y hablemos de algunos nombres sospechosos que todavía usamos en las organizaciones. Por ejemplo, una persona nos dice que tiene un puesto o tiene un cargo. Nosotros preferimos pensar que la persona se hace cargo de necesidades que otro colega en otra área alrededor de un proyecto tiene. Entonces yo me hago cargo de las necesidades y viceversa que tiene la otra persona que está trabajando conmigo en un proyecto. Y ese es el sentido del trabajo no manual. Hablamos de que yo tengo funciones. Es una metáfora muy mecánica. Esto tiene funciones, pero la diferencia entre esto y un ejecutivo es que en realidad aquí hay programación. Y lo que hacemos cuando conversamos con otros es abrir posibilidades, observar la situación, inventar las respuestas. ¿Sí? Siri, algunos de ustedes conocen a Siri, es un fracaso en términos de imitación del ser humano. Porque usted le pregunta algo a Siri y Siri responde palabras programadas que no obedecen a la naturaleza lingüística del trabajo. Entonces, nosotros preferimos pensar en nuestra gestión de desarrollo ejecutivo en que una persona no tiene funciones. Una persona, de nuevo, se hace cargo de la preocupación del otro en una coordinación de acciones, en una conversación. Ahora, si vamos un paso más allá, podemos decir que una organización es una red de promesas. Una red de promesas, porque todos dependen de lo que el otro dijo que iba a hacer. Por eso, hacer empresa implica una gran pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quién va a hacer qué cosa? ¿Cuándo? Digamos que esa es la esencia misma
es la reducción, el esqueleto mismo del fenómeno organizacional. Y si no hay necesidad externa, es decir, clientes, entonces no hay una oferta, no hay un producto, no hay algo que ofrecer. Pero lo que ofrecemos a nivel ejecutivo tiene que ver con la relación de coordinación y con los acuerdos que llevan a cabo los ejecutivos para completar proyectos. Entonces, esta es una primera parte muy breve que quiero introducir, para explicarles un poco la manera como concebimos el trabajo. Entonces, si usted es un ejecutivo que está en nuestro programa de formación de ejecutivos o está en un programa de coaching ejecutivo, o si está en un programa de evidence-based mentoring, o si está en un programa de asesoría ejecutiva, necesita entender y repensar lo que es una organización. Vamos a pasar ahora a otro punto que yo considero de mucha importancia y es cuál es el tipo de conversaciones que se tienen cuando estamos trabajando con otros. Cada vez que hay un problema, cada vez que ocurre algo que no queremos que ocurra, la pregunta obvia que un ejecutivo se haría es ¿cuál es la conversación pendiente que tengo y con quién? ¿Y con qué persona? ¿De qué área? ¿Y en qué proyecto específico? Piense en una excepción a lo que le estoy diciendo. No la va a encontrar. Si su conversación es una conversación ejecutiva. Aquí hay un problema. Aquí está el estado deseado. Y hay una conversación que se hace necesaria para lograr una solución. Sin conversación no hay solución. Uno de los problemas que hemos encontrado en las organizaciones más serio es que la gente no está acostumbrada a tener conversaciones robustas, conversaciones amablemente confrontativas. Y se gastan millones de dólares incluso, cuando en un meeting no hay un buen entrenamiento, en cuanto a las competencias conversacionales, se está decidiendo por una inversión de millones. Y 7 personas están sentadas en la reunión. 2, que generalmente tienen un mayor rango de autoridad, piensan que la inversión es plausible. Los otros 5 les pagan un salario bien alto para que observen a estos 2 en sus no verbales, para seguir lo que estos 2 digan, de quién depende su bono, de quién depende el poder pagar la pensión de sus hijos. Pero eso no es hacer empresa. Entonces tenemos un problema muy serio en las organizaciones y es la concepción misma del trabajo. Para trabajar se requiere desarrollar la competencia de tener conversaciones confrontativas, amablemente confrontativas. Se nos paga para pensar en cómo hacer mejor nuestro trabajo, pero no solamente eso, en abrir conversaciones independientemente del rango de autoridad, porque en últimas el negocio es el jefe. Tener conversaciones abiertas, robustas y opinar para ganarnos el sueldo que nos están pagando, para que la compañía haga una buena inversión, para que la compañía crezca. La función número uno de todo ejecutivo es mantener los negocios que están presentes y generar nuevos negocios, es decir, mantener un futuro abierto. Y si no concibo la organización como una red de conversaciones francas, una red de conversaciones robustas, una red de conversaciones donde hay ego strength en los ejecutivos, es todo menos una empresa. Porque en una empresa las decisiones se toman desde una conversación inteligente, desde una coordinación, desde un debate acerca de una idea, y no desde el estatus, y no desde quién está o quién no está en la reunión. Entonces, esta es una problemática importante que hace necesaria intervenciones, a veces radicales, intervenciones de desarrollo ejecutivo, y es parte de lo que hacemos. Enseñar al ejecutivo a que
realmente tenga conversaciones ejecutivas, a que no se sienta maltratado su ego, a que no se sienta maltratado su yo, porque alguien opina diferente. La diferencia es la riqueza que aparece cuando hay dos personas y esas dos personas opinan radicalmente distinto. Le tenemos miedo a la diferencia, le tenemos miedo a que el otro piense diferente, cuando en realidad necesitamos que los otros piensen diferente, porque la realidad es como un teatro circular. Yo estoy viendo esta taza desde este lugar y usted está viendo seguramente algo acá que yo no veo, que es la oreja de la taza. La realidad es algo así, como un teatro circular. Entonces necesitamos gente que piense diferente y que no tome personal el comentario que otro hace para ganarse su sueldo. Y aquí tenemos un problema que es cultural, un problema que es relativo al desarrollo emocional, relativo a la cultura en la cual uno crece, la relación que tenemos con el error. Por ejemplo, en México hay una frase muy curiosa y es: no me ventanees o me ventaneaste, cuando alguien no está de acuerdo con uno en una reunión ejecutiva, cuando un ejecutivo está en desacuerdo o desaprueba lo que otro ejecutivo dice. Este es uno de los grandes males que encontramos en las organizaciones, porque entonces, ¿en dónde está el trabajo? Si el trabajo es pensar juntos para encontrar la mejor solución versus cuidarnos la espalda. Alguien decía que desde que el hombre inventó el espejo, perdió su alma, porque todos estamos pendientes de nuestra imagen. Entonces, este tema conversacional es un tema muy amplio, es un tema que da para días de trabajo, para días de entrenamiento, individual, en grupo, observacional, con equipos, de personas que están alrededor de proyectos. Trabajar con ejecutivos, por ejemplo, en coaching, y no trabajar con los proyectos que ese ejecutivo está llevando a cabo es pérdida de tiempo. Un ejecutivo necesita estar alrededor de uno o más proyectos que agregan valor a la planeación estratégica y a los resultados finales en la organización. Entonces no hace sentido alguno pensar en términos de funciones. Los proyectos se llevan a cabo en coordinación con otros. Y aquí aparece otro problema que es también muy común y es la lucha por el poder. ¿De quién es el proyecto? Es como si esta mano le dijera a esta otra mano: ¿de quién es este cuerpo? Es absurdo. Este cuerpo es de las dos manos. Entonces, es un razonamiento bastante loco, bastante irracional, pero se ve, se nota y se vive en las organizaciones los famosos silos, en donde cada cual está pensando aparte y desde la lógica neurológica, desde la lógica psíquica, desde la lógica sináptica, las ideas se generan en uniones sinápticas. Las ideas se generan en cooperación sináptica. Esa misma metáfora la podemos usar para hablar de proyectos. Las ideas se generan desde la generación de soluciones en conjunto. Y los equipos necesitan aprender a poner el ego a un lado y a aprender a poner la idea como algo que aparece y que todos discutimos para que la compañía gane. Son ideas muy sencillas, pero son ideas que obstaculizan el trabajo. La manera como el líder entiende la autoridad es terrible. Es terrible. Muchas veces buscamos el estatus en el cargo. Yo he conocido casos en donde una persona se retira a una empresa porque su oficina es más pequeña que la de su compañero, que tiene el mismo estatus. Es totalmente absurdo. Es como si
yo no vuelvo a conversarle a otra persona porque mi vaso es más pequeño y el de él es más grande cuando ambos estamos en la misma fiesta. Entonces tenemos locuras organizacionales, tenemos ideas que si las observamos desde otra óptica no permiten el trabajo, no ayudan a trabajar y no le permiten a la persona desarrollarse. Otro fenómeno interesantísimo que observamos en las empresas es la infantilización eterna del ejecutivo. Yo conozco a más de un ejecutivo que sale después de 20 años de trabajar en una organización, he acompañado a varios ejecutivos en su jubilación y que no saben qué hacer, porque toda su vida estuvieron recibiendo órdenes, perdieron el poder del pensar por sí mismos, perdieron lo que llamamos en algunas psicologías ownership, suspendieron, delegaron el pensamiento y solamente aprendieron a recibir órdenes. Y es una desgracia porque es una persona que en vez de haber crecido a través de los desafíos, un desafío implica un reto en donde uno no sabe si va a lograrlo o no, primero. Uno se desarrolla en desafíos. Un desafío implica colaboración con otros, compartir mi idea con alguien de otra área. Es una idea bastante extraña, una práctica bastante extraña hoy en las organizaciones. Las áreas no se hablan entre sí. Y hay algo que en las teorías que nosotros venimos desarrollando, algo que yo llamo polinización y transversalidad del pensamiento. La polinización tiene que ver con que diferentes áreas que trabajan en diferentes funciones, yo estoy en finanzas, yo estoy en recursos humanos, o sea, fragmentamos a la organización como se descuartizaba un cuerpo en la Edad Media. Y entonces no hay un pensamiento unificado. Si yo me corto este brazo, y me corto este brazo, y me corto una pierna, y me corto otra pierna, no hay cuerpo. Y una organización necesita funcionar como cuerpo. Necesita que la sangre circule por todo el cuerpo. Y eso es estar vivo. Y las compañías son vivientes. Y esta mano, esta parte le transmite información a esta otra. ¿Sí? Si me rasca acá, esta rasquiña que siento aquí, le transmite información a esta parte de mi cuerpo. Y la mano sabe hacer esto. El cuello no. Entonces, es igual. Cuando hablamos de polinización, estamos hablando de que diferentes grupos de diferentes personas, de diferentes áreas, conversen entre sí qué está haciendo cada uno y se familiarice cada uno con el negocio del otro. Porque en realidad es un solo negocio. La polinización genera mayor inteligencia organizacional. La transversalidad, que es otro de los conceptos que vengo desarrollando hace ya varios años, tiene que ver con quitarnos esa idea de la especialización y quitarnos esa idea de que si soy abogado, entonces estudio derecho. Si soy biólogo, entonces hago biología y sé de biología. Si soy matemático, entonces hago matemáticas. Eso se llama una fragmentación de la percepción. Eso se llama mirada esquizofrénica. Eso se llama esquizofrenia organizacional. Eso se llama la destrucción, en otras palabras, del pensamiento unificado. Es como si una parte de mí del cerebro funcionara aparte de la otra. Necesitamos ser transversales en nuestro pensamiento, porque así funciona el cerebro. Necesitamos hacer conexiones neurosinápticas. ¿Eso qué implica? Eso implica, en términos muy prácticos, porque es todo un trabajo, implica que si yo tengo este libro que tengo aquí, Organizational Assessment, primero, al autor le pidió a la editorial que escribiera 12 capítulos para dentro de una fecha límite, y él escribió 12 capítulos. Yo no tengo que leerme los 12 capítulos. Es una invención de alguien y hay una cantidad de propósitos comerciales hasta número de páginas que el libro tenga que tener. Entonces, que eso es otro tema que trabajaremos en otra oportunidad. No sabemos leer. No sabemos leer porque tenemos un pensamiento lineal no transversal.
Hay personas que se sienten incómodas al no terminar un libro. Absurdo. Porque un libro está formado por los capítulos que alguien inventó. Entonces, para pensar transversalmente, yo necesito, por ejemplo, de aquí, si pensando en un problema específico, en un proyecto específico, busco un capítulo que tenga que ver con el tema, leo ese capítulo, leo la introducción, leo la conclusión, cierro el libro. Agarro este otro libro que tengo aquí, Hire with Your Head, Using Power Hiring, by Lou Adler. No tiene nada que ver con esto otro. Sigo pensando en el problema que tengo a resolver. Acuérdense que un problema es algo que no está como quiero que esté, está en una condición diferente a la que quiero que algo esté. Necesito pensar transversalmente. Entonces es como ser múltiple en la unidad de manera interior, trabajar en equipo con mis diferentes partes en el pensamiento. Eso es transversalidad. Yo personalmente pienso que el IQ necesita ser reevaluado. Pienso que la transversalidad necesita ser desarrollada en el ejecutivo, porque así funciona el cerebro. Funciona de manera sistémica, conecta. El sistema nervioso lo que hace es asociar, conectar. Y entonces sigo con el ejemplo. Aquí sigo pensando en un problema específico, reviso el índice, busco cuál es el capítulo que de alguna manera tiene que ver metafóricamente o literalmente. Lo leo, cierro el libro y agarro este otro libro que se llama Self-Fulfilling Prophecies de Russell Jones. Entonces hago la misma operación que mencioné. Leo el capítulo, cierro el libro y entonces me pregunto, ¿qué conexión hay? ¿Qué hay en común en los 3 capítulos que leí? ¿Qué hay en común en estos 3 libros? ¿Cuáles son las ideas que se conectan metafóricamente y que me dan una posible solución a mi problema? Entonces imagínense, la forma de leer hoy en día es muy anticuada. La gente comienza a leer un libro y tiene que terminar el libro, como si fuese una competencia me leí un libro de 1000 páginas. So what? Eso no es leer. Leer es pensar y debatir con el autor. Leer es arriesgarse a pensar diferente, a confrontarse con el autor. Hemos sacralizado la escritura y eso tiene consecuencias en otros sentidos. Hemos compartimentalizado la educación. Necesitamos una reevaluación total de cómo entendemos la educación. Si hoy tenemos internet y tenemos información, ¿cuál es el sentido de ir a la escuela? ¿A recibir información? La idea que yo tengo y lo que creo que necesitamos en un mundo globalizado es que necesitamos aprender en la escuela y en la universidad a aprender a vivir juntos, a aprender a trabajar juntos. Porque una organización es una red de acuerdos. Entender la alteridad, entender que el otro es un otro legítimo. Entender que el tema no tiene que ver con estatus, tiene que ver con resultados. Entender la naturaleza del trabajo, entender la transversalidad del pensamiento, la polinización del pensamiento. ¿Qué es lo que hacemos en proyectos, por ejemplo, cuando cada cual cuenta su historia, cada cual cuenta lo que le funcionó en un proyecto, el otro, o cada cual nos cuenta qué está haciendo en su área? Porque si lo que está haciendo en su área no tiene que ver con el negocio, entonces su área no hace sentido. Y esto genera inteligencia organizacional, inteligencia ejecutiva. Tenemos muchas cosas que revisar en la realidad organizacional. Por ejemplo, el WhatsApp. ¿Para qué es el WhatsApp? Nos alcanzó la tecnología. El WhatsApp es para coordinar acciones. ¿Quién va a hacer qué cosa cuándo? Podemos hacer reuniones asincrónicas, por ejemplo.
Hoy el tema es que no todos coincidimos con la misma agenda. Para eso está el WhatsApp. Armamos un grupo, colocamos un problema y cada uno en el día va dando de manera disciplinada, con ciertas reglas, soluciones a ese problema. Eso es un grupo asincrónico. Esta es una herramienta de trabajo. Esto no es una herramienta de juego para andar diciéndonos estoy en el restaurante tal, comiendo con tal persona. Para eso no sirve esto. Además, estamos conectados, entre comillas, pero estamos más distantes que nunca. Está la persona aquí al lado mío teniendo una conversación y yo estoy, por una neurosis o por calmar la ansiedad, como mascar chicle, respondiendo mails, chateando. Perdimos el sentido de lo que es el encuentro y la conversación en donde resolvemos. Esto es para coordinar acciones. Y esto es solamente un ejemplo. Skype. El Skype es una herramienta que podemos utilizar. En un mundo globalizado, yo puedo tener una reunión por Skype con amigos que están en Chile, con colegas que están en California, con colegas que están en Colombia, a través de Skype. Es una herramienta de trabajo. Y a veces nos movemos horas enteras, tomamos un avión para tener una reunión, cuando podemos ahorrar costos y tenerlas utilizando la tecnología. Hoy en día todavía hay ejecutivos que piensan que haciendo un MBA, no tengo nada en contra de los MBAs, solamente es una forma de hablar. Necesitan que para ser mejores ejecutivos necesitan tomar 12 meses, 24 meses de entrenamiento intensivo después de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, cuando están ya bien cansados además, para mejorar su desempeño. Pues yo lo veo de otra forma, en nuestra organización lo vemos de otra forma. El iPad, esta herramienta es una herramienta de autoeducación. El ejecutivo del futuro necesita autoeducarse, hacerse cargo de su educación. Y tenemos algo que casi todos conocemos, es Amazon. Estamos trabajando en un problema X. Yo prefiero averiguar en Amazon que googlear, por ejemplo. Aunque googlear también tiene sus ventajas. Estamos trabajando un problema específico, hay investigaciones. Bajo la aplicación de Kindle, tengo mi cuenta en Amazon y busco libros del 2013 hacia adelante, algunos son mejores hacia atrás, reviso lo que se ha investigado sobre el tema y estoy en un proceso de autoformación. Todo ejecutivo necesita entender que el iPad es una biblioteca personal que además le permite leer a su ritmo. Yo aquí tengo en mi iPad más de 200 libros, pesa 2 libras, y hago lectura transversal para generar uniones neurológicas que me permitan tener un pensamiento global. Entonces, si estoy trabajando en un problema de producción, si soy un ejecutivo, un jefe de producción, pues me meto en los temas que tienen que ver con producción y las investigaciones que hay sobre producción en cuanto a mi autoeducación. Y lo que leo está fundamentado en un problema real y en la conversación que tengo con mis otros compañeros, sean o no de la misma disciplina. Esta es una introducción de nuestra forma de pensar y de los problemas que vemos en las organizaciones. En la siguiente sección vamos a movernos, a girar hacia los diferentes tipos de conversaciones que un ejecutivo puede tener y los diferentes tipos de preguntas que un ejecutivo necesita aprender cuando está trabajando con otros. Muchas gracias.